Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso. En este video vamos a revisar el contexto estático en Java. En el video anterior habíamos realizado un ejercicio, un ejemplo de una variable que es static, y en esa variable lo que hacíamos era incrementar. Se incrementaba en el constructor y vamos a ver en este ejemplo, en este ejercicio, que también podemos aumentar o incrementar esa variable, ese contador que teníamos, a través de un método, en este caso del objeto. Bueno, para trabajar el ejemplo vamos a crear un proyecto. Le vamos a poner ejemplo 2, contexto estático. Finish. Doy clic en Finish, Don't Create. Y vamos al paquete, perdón, a la carpeta src. Ya tenemos nuestro proyecto creado. Vamos a crear el paquete y le vamos a poner com.aleph-it o el nombre que gusten. Curso.java.aplicación y finish. Vamos a crear el otro paquete, que es package com.aleph-it.curso.java.classes. Bueno, recuerden que vamos a estar usando por ahora dos paquetes solamente, y vamos a crear en el paquete aplicación nuestra clase, que será la encargada de arrancar la aplicación. Le llamaremos principal y colocamos el método main, public static void main, y los argumentos, que son arreglo, string, y le pasamos el nombre. Guardamos, vamos al paquete de las clases, class, new java class, y aquí vamos a crear nuevamente nuestra clase persona. Va a cambiar, vamos a tener lo siguiente. Vamos a definir dos variables en nuestra clase persona, dos variables de instancia. Así que usamos el modificador private de tipo string nombre, y luego private string, y aquí le vamos a colocar curve. Bueno, va a tener estos atributos nuestra clase solamente para el ejercicio, para el ejemplo, y vamos a crear nuestro constructor. Creamos el constructor vacío. El constructor, recordar que lleva el mismo nombre de la clase, y luego creamos un segundo constructor que inicialice nuestros atributos. Así que aquí recibo el nombre y recibo también el curve. Luego inicializo cuando creen los objetos. Si usan el constructor que es el segundo constructor,
y me pasan el nombre y el curp, se los pasaré esos valores a mis variables de instancia. Así que aquí será nombre, luego tis.curp igual a curp. Y bueno, recordar que si hago uso del tis, significa que me refiero, tis.nombre, me refiero a mi atributo de instancia, a mi variable de instancia, nombre. Y acá en tis.curp, pues me hago referencia a la otra variable. Y estos que están acá, que es nombre, pues hace referencia a este parámetro que está recibiendo mi constructor. Y en curp lo mismo, hace referencia a este curp. Y esos valores pues simplemente se los paso a mis variables de instancia o de esta clase. Bueno, y ahora vamos a crear nuestros métodos get and set. Clic derecho, source, generar get and set. Selecciono que quiero crear los get y set de la variable curp, también de la variable nombre. Me doy en generar y ya tendremos aquí el get nombre, set nombre, que recibe el nuevo nombre, y ese nuevo nombre se lo pasa a mi variable, vean, tis.nombre. Luego tenemos el get curp y el set curp. Lo mismo el set, pues es cambiar el valor, recibe el nuevo y se lo pasa a mi variable curp. Bueno, tenemos ahora dos constructores. Tenemos los métodos get y set. Tenemos ya nuestras variables. Y ahora vamos a usar una variable estática. Necesitamos, o para el ejemplo, lo que queremos hacer es contar cuántos objetos o cuántas personas se han creado, y para ello vamos a definir una variable precisamente que sea global. Recuerden que la variable, si yo la declaro static, si yo declaro una variable static, esta variable static pertenece, ¿sí?, a mi clase. Todos los elementos que usen static, en este caso las variables y los métodos, siempre se van a acceder con la clase o pertenecen a la clase, no a los objetos. Y esta variable static que vamos a crear, si yo creo un objeto P1 de la clase persona y luego creo un objeto P2, bueno, P1 tendrá su nombre, su variable nombre, y vean que también tendrá su variable curp. Luego P2, mi objeto P2 también tendrá su variable nombre y curp, y cada objeto tendrá sus valores. A lo mejor aquí en nombre, mi objeto P1 pues tendrá, no sé, José, y acá mi objeto P2 tendrá María. Curp tendrá un valor diferente al de P2, pero la variable estática siempre se comparte en los objetos. ¿Por qué? Porque pertenece a la clase, no pertenece la variable estática a P2, no, ni pertenece a P1. Realmente es una variable que le pertenece a la clase, y por ende, cuando nosotros la queremos usar, queremos acceder a ella, cambiarla, obtener su valor, pues lo podemos hacer, y eso, bueno, a través de la clase, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es que este objeto P1 podrá modificar la variable static
y también el objeto P2 podrá modificar la variable static, pero solamente esa variable static es única, solamente tiene un valor tanto para P2 como para P1, para P3, P4, si creáramos más objetos. Así que bueno, no es como las variables que tenemos de este lado. Así que vamos a crearla. Y bueno, ya vimos que todas las variables de nuestra clase, salvo ciertas excepciones, serán de tipo private, porque así aplicamos encapsulamiento. Nuestra variable, como bien decíamos, será static, será de tipo entero y será un contador. Vamos a dejar así como contador nada más. Y aquí, como pertenece a la clase, le voy a dar el valor de 0. Bueno, y ahora, como es private, desde otra clase, por ejemplo, desde la clase principal que ya tenemos, yo no voy a poder acceder. Lo que necesito es crear un método. ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente. Vean, explicando la parte teórica de el contexto estático. Recuerden que tenemos por acá el contexto static o estático y primero se carga lo estático cuando se genera la compilación y después se crean o se cargan los objetos. ¿Sí? Lo estático digamos que tiene que ver con la clase, es decir, primero en Java se cargan las clases y luego se cargan los objetos. Por lo tanto, lo estático siempre tiene que ver con la clase, ¿sí? Y lo no estático tendrá que ver con los objetos. Así que aquí lo voy a anotar abajo. Entonces recuerden siempre, lo static siempre se va a acceder con la clase directo. No necesitamos crear objetos porque pertenece a la clase precisamente. Y no static siempre lo invocaremos. Lo que no es estático, por ejemplo, si un método no es estático, una variable no es estática, pues podemos acceder a ella a través de los objetos siempre. Así que aquí, vean, yo tengo una variable static. Eso significa que yo puedo acceder, aquí está, simplemente con mi clase. Esa es una característica. Bueno, y aquí, vean, si yo quiero acceder a mi variable, que se llama contador, aquí no voy a poder acceder porque es de tipo private o tiene el modificador de acceso private. No la voy a poder ver. Entonces requiero un método que me regrese esta variable, ¿sí? El valor de la variable, un get. Y como hago eso, bueno, como voy a devolver una variable estática, por lo regular los métodos también cuando usamos adentro o devolvemos variables estáticas, pues se suele usar un método estático también. Por lo tanto, voy a poner public static, voy a crear mi método que me devuelve mi variable estática contador. Así que hago lo siguiente. Declaro mi método como static porque voy a devolver mi variable estática, el valor. Así que declaro mi método static ¿de qué tipo es? Mi variable contador es de tipo int, por lo
tanto aquí voy a devolver un int y le pongo get, que es el devolver, contador. No recibo nada, simplemente lo voy a devolver y coloco aquí return. Return, devuelvo mi variable estática que se llama contador. Así que aquí es contador, punto y coma. Listo. Con eso estoy devolviendo el valor. Les decía por qué debe ser static. Porque al ser una variable de la clase, pues este método cuando yo lo llame solamente, aquí está, vean. Si tengo una variable static, un elemento que tiene la palabra static o es contexto static, voy para acá y cómo accedo a él con la clase. Luego tengo mi método que también es static, aquí está. Por lo tanto, ¿cómo voy a llamarlo? Simplemente con la clase, nombre de mi clase, punto, nombre del método. ¿Sí? Recuerden que lo static está peleado con los objetos, por lo tanto no lo puedo llamar así, me daría error. Bueno, y voy a poner el método toString para mostrar los valores de mis objetos o de mis variables que no son static. ¿Cuáles son mis variables que no son static? El nombre y el curve no son static, o sea que le pertenecen a mis objetos. Entonces vean, aquí vengo otra vez y esta variable no es static, no tiene el static, por lo tanto como accedo a ella, voy para acá, no static, accedo con mi objeto. Luego curve tampoco es static, por lo tanto voy para acá, no static, accedo con objeto. ¿Sí? Eso es lo que tienen que recordar por ahora. Y voy a crear mi método toString, que es source, clic derecho, source, generar toString. Aquí le marco que me muestre el nombre y mi curve. Vean que son variables no estáticas, no static. Le doy generar y ya me muestra aquí las variables, ¿sí? Para ver los valores de mi objeto. Bueno, y luego aquí ya lo que voy a hacer es guardar, ¿sí? Y acá ya en mi método main, aquí es donde ya voy a usar mi clase persona. Bueno, ¿cómo uso mi clase persona? Puedo crear mis objetos, pero ahorita, aunque yo no cree objeto, si yo hago lo siguiente, aquí quiero poner el valor de contador. Ajá. ¿Cómo lo hago? Vean. Si yo quiero mostrar lo que tiene esta variable, que sé que es static, ajá, ¿cómo accedo a ella? Pues me voy a lo static otra vez y tengo que acceder con la clase. Pero como es private, desde aquí, desde mi clase main, perdón, desde mi método main y mi clase principal que está en otro paquete, no voy a poder acceder a esta variable porque tiene el private. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Creé un método que me devuelve esa variable. Precisamente así es como se deben definir las variables con private y solamente accedemos a ellas con métodos. Bueno, y vean que aquí está mi método que es getContador, se llama getContador, que me devuelve la variable contador, la variable estática. Aquí está. Y este método es static, por lo tanto, ¿cómo accedo a él? Aquí está, con mi clase. Por lo tanto, ¿cómo accedo a ese método? Ese método, ¿en qué clase está? Está en mi clase persona. Por lo tanto, tengo que poner aquí nombre de la clase donde está el método que quiero usar, invocar, punto y el nombre del método, que es getContador. Así que aquí
coloco getContador y hasta ahí no me marca pues, ningún error. Otra vez, ¿por qué lo hago de esta forma? Vean que aquí en el main ni siquiera he creado mis objetos, ningún objeto de la clase persona, pero como tengo un método que es static de esa clase persona, recuerden otra vez los miembros static, siempre accedo a ellos con la clase, no necesito crear objetos, por lo tanto aquí sí puedo poner nombre de mi clase y luego nombre de mi método static. Bueno, y ya con esto voy a ejecutar. Ejecuto y aquí está. Contador vale 0. Y sí, efectivamente, porque cuando se creó, se carga mi clase. Aquí en la clase le estoy dando el valor que es 0. Entonces, cuando viene y llama a este método, devuelve contador que vale 0. Nadie la ha modificado hasta ahí. Y ahora lo que vamos a hacer será lo siguiente. Un objeto, recuerden, yo no puedo pasar, lo voy a poner aquí abajito, bueno, más o menos aquí. Un objeto, un elemento static, ¿sí? Ya vimos, está asociado siempre con la clase. Y el no static siempre se llama lo que no es static con objetos. Pero también vimos que el contexto static no puede acceder al contexto dinámico que serían los objetos. Al revés, sí, del objeto sí puedo acceder al contexto estático. Porque cuando se crea el objeto, recuerden que aquí yo les mencionaba, incluso en el video anterior, que primero se carga lo static y luego se carga lo no static que tiene que ver con los objetos. Entonces, si ya cargué lo estático y quiero acceder a los objetos, pues no puedo porque todavía no se han creado en tiempo de compilación. Y al revés, si ya se cargaron los objetos y yo quiero acceder a lo estático, ahí sí se puede, porque ya está creado. Entonces, el objeto sí puede, pero lo static hacia el objeto no va a poder. Bueno, y luego aquí voy a crear ya mis objetos, que será persona, P1, new persona, y le voy a pasar aquí un nombre. Voy a usar mi constructor, este que me pide un nombre y un curve, y se lo pasa a las variables. Entonces mi objeto tendrá, por ejemplo, este nombre. Vamos a ponerlo con Z. Y luego acá vamos a tener un curve, por ejemplo ese. Y bueno, aquí ya tengo mi objeto persona, ¿sí? Y vean que aquí, ¿qué hace mi constructor? Nada más inicializa valores, nunca incrementa la variable contador. Si yo hago lo siguiente, voy a mostrar mi objeto P1, simplemente me muestra los valores. Aquí está. Y ya, y ahora voy a mostrar nuevamente mi variable. Quiero mostrar mi variable contador, a ver qué tiene, que pues tendrá 0 porque nunca la modifiqué aquí en el constructor, ni siquiera he llamado con mi objeto a otro método, ni nada, o algún método que la modifique, pues no, por lo tanto seguirá en 0. ¿Cómo la muestro? Pues lo mismo, vean, contador, aquí sí ya tengo objeto, pero no me importa que tenga el objeto, porque como accedo a algo static, pues aquí está, lo static siempre con clase.
solamente con la clase. Entonces quiero llamar al método que es getContador, que es static, por lo tanto es nombre de mi clase en la que está ese método, que es persona, no objeto, punto, getContador y listo. Ya con eso muestro nuevamente lo que tiene la variable, que será 0 porque no se ha modificado. Y aquí aparece, vean. Bueno. Vean, ¿qué pasa si yo aquí para mostrar mi variable contador, que es static, llamo a mi método, pero lo llamo a través de un objeto? ¿Qué pasaría? Bueno, como sé que es static, ¿sí? Yo sé que lo static, acá está, siempre se accede con la clase. Ajá. Y si yo quiero, entonces, poner aquí en lugar de persona, ¿sí? En esta parte, yo puse la clase y mi método static. Pero si yo aquí quiero poner mi objeto, este P1 que ya creé, vean, si lo pongo con mi objeto, quiero acceder, ¿sí? En este caso, a P1, perdón, a mi variable static. Bueno, guardo. Y vean que aquí me dice que tengo que acceder de otra manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí yo solamente accedo a todo lo estático, debo acceder con la clase. ¿Sí? Y esto es una mala práctica, puede generar ahí errores. Entonces me dice que no, que acceda con otro, de otra forma, que será pues nada más la clase. Entonces esto, recuerden, estos están peleados, así que esto, si hacen esto, se estache, no se puede hacer. Por eso es que aquí, como yo sé que es static, simplemente me guío de esta reglita que está aquí abajo, ¿no? Como es mi método static, entonces pongo mi clase. Nombre de mi clase es persona. Y ya. Bueno, ahora, vean, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora quiero modificar esta variable contador que tengo aquí en la clase persona, que es static? Si yo la quiero modificar, pues sí puedo tener un método que no sea static. Recuerden que el objeto, ¿sí? O el contexto de objetos sí puede acceder a lo static, pero de lo static a los objetos no. Entonces, como mis objetos sí podrán pues, acceder, en este caso a lo static, voy a declarar un método que sea public void, no va a devolver algo, y aquí se va a llamar aumentar contador, y lo que va a hacer es aumentar mi variable estática contador. Por lo tanto, lo que haré será contador igual a contador más 1, ¿sí? Y lo que hará es lo que tiene contador, que en este caso la primera vez que lo invoque este método, que vean que no es static, o sea que para llamar a este método tengo que crear un objeto, tengo que llamarlo con un objeto. Bueno, incremento, que es lo que tiene contador, 0 más 1, me da 1 y lo guarda en la misma variable contador. Lo podemos hacer de otra forma, que es así, y es lo mismo. Vamos a dejar esa forma más práctica y la forma corta. Bueno, con este método, vean, aquí yo debo preguntarme, ¿este método es static? No, no es static. Por lo tanto, me voy acá y sé que no es static.
No, como no es static, ¿cómo lo voy a llamar? Pues con mis objetos, creando mis objetos. Aquí vean que ya tengo un objeto, ¿sí? Y ese objeto nos va a servir precisamente para llamar este método, porque yo no lo puedo llamar con mi clase, porque no es static. Bueno, lo que hago, entonces vean, si yo hago persona, vamos a suponer que quiero llamar a mi método, y si yo pongo persona punto, y quiero llamar a mi método, que es aumentar contador, vean, como yo sé que no es static, me voy para acá, para el número 2, no static, tengo que crear un objeto, aquí está. Pero bueno, vamos a hacerlo. Y si yo pongo aumentar contador, pues vean que me marca error. Yo no puedo llamar, ¿sí? Lo estático a lo dinámico, ¿sí? Al contexto dinámico. Estoy pasando de lo estático, que es la clase, al objeto, a algo no static. Eso no se puede hacer. Entonces aquí lo que me tengo que preguntar nada más, pues es lo siguiente. Si yo quiero llamar a mi método y veo que no es static, otra vez, pues me voy al número 2, que es no static, aquí está, o sea que debo crear objeto para poder llamarlo. Eso es algo que ya hemos hecho. Así que si yo hago p1 punto aumentar contador, lo va a aumentar. ¿Sí? Incluso en el método, aquí en mi clase, puedo poner un mensaje. Diga, se aumentó contador. Ahí está, se aumentó contador. Y entonces primero lo aumento y luego pongo o coloco el mensaje. ¿Sí? Ahí, bueno, ya con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a guardar y voy a ejecutar. Y bueno, vean, aquí lo que hago es mostrar la variable contador, la variable static, a través de mi método. ¿Sí? Voy a hacer esto por acá. Bueno, lo primero es llamo a mi método static, que es este, con persona, que es mi clase, y nombre del método estático. Ese es el que está aquí. Y luego creo mi objeto, le paso valores, lo muestro, que es la segunda línea, esto de acá. Y luego muestro otra vez, ¿sí?, la variable static a través del método que es estático. Por lo tanto tengo que colocar persona, que es nombre de mi clase. ¿Sí? Acá también nombre de mi clase. Y ya me muestra esta línea que es contador igual a 0. Luego, con mi objeto que ya creé, mando a llamar a este método. Este método lo que hace es lo siguiente. Viene para acá, aumenta la variable static, contador en 1, como tenía 0, ahora vale 1, y pone este mensaje de se aumentó el contador. Aquí está. Eso es lo que hace hasta ahorita el código. Y si yo muestro entonces mi variable, otra vez con mi método static, getContador, vamos a hacerlo.
pues ya la variable va a valer 1 porque se modificó, o digamos que la modificó el objeto P1. Llamó a su método y ese método la modifica, la incrementa. Entonces mi objeto P1 la modificó, y si yo la quiero ver cuánto vale, recuerden, aquí será más mi clase, porque quiero llamar al método estático punto getContador. No tengo que llamarla con mi objeto, tiene que ser con mi clase. ¿Sí? Lo mismo otra vez, podemos ir a preguntarnos. Mi método es static, aquí está. Entonces si es static, voy acá al número 2 y, perdón, al número 1, por acá. Y lo static se llama con la clase, ¿sí? Por eso lo llamo así nuevamente. Bueno, y listo, vean que ya ese objeto la modificó. Voy a ejecutar el programa. Y vean, después de que aumenta mi objeto P1, aumenta el contador con su método del objeto. En este caso, pues ya cuando muestro la variable a través de mi método estático, pues ya tiene el valor de 1. Aquí lo que puedo hacer es crear otro objeto que es P2 igual a new persona, y ahora ya aquí le voy a pasar, por ejemplo, un nombre. Si yo, y en curp vamos a ponerle el siguiente, le paso mis valores, ¿sí? Y finalizo con punto y coma. Entonces vean, aquí ya creé mi objeto. Cuando creo el objeto, pues simplemente le pasa los valores en el constructor, nada más, es lo único que hace. O sea, mi variable sigue con el 1 que aumentó este P1, ¿no? De hecho, si la muestro, que será esta línea, vamos a mostrar nuevamente la variable. Ejecuto y vean, sigue teniendo el mismo valor, porque cuando creo el objeto no la estoy modificando, solo la modifico con mi método, y mi método es no estático también. En el ejemplo pasado sí la modificábamos acá de manera automática en el constructor, se puede hacer también, por eso es que se incrementaba, pero aquí no, y lo que vamos a hacer es, yo puedo hacer P2, aumento también el contador. Entonces vean, mi P1 y mi P2, los dos pueden modificar la variable estática o la variable global de mi clase, ¿sí? Y si este la modifica, pues obviamente digamos que el cambio lo pueden ver ambos objetos, ¿no? Como ven, ese cambio, recuerden, como es a través de un método static, pues será aquí con la clase, el nombre de la clase y el método. Así que el objetivo de este ejemplo es que ustedes vean que una variable estática es una variable global que los objetos pueden modificar sí a través de un método, y para regresar la variable estática o el valor, pues tenemos que crear un método estático también. Bueno, y aquí voy a mostrar nuevamente, después de incrementarla, primero aquí la incrementa P1, creo mi otro objeto, P2 manda a llamar a su método que tiene del objeto, que es aumentar contador, la vuelve a incrementar, ¿sí? Y ahora, como ya tenía 1, que fue el incremento que le dio P1 con su método, P2 llama a su método, que también la aumenta, que está,
y entonces mi variable ya tendrá el número 2 ahí. Y vean, aquí está. Primero es 0, muestro los datos del objeto 1, muestro la variable, la aumento, tiene el 1, la vuelvo a mostrar para que vean que no se modifica cuando creo mis objetos, porque yo así lo decidí, no estoy poniendo en el constructor nada de que aumente. Y luego ya con mi objeto P2, aquí la vuelvo a aumentar, bueno, aquí la aumento, entonces vale 1, aquí la vuelvo a aumentar, entonces valdrá 2, ¿sí? Y aquí dice, si aumento el contador, y luego ya cuando la muestro, pues ya tendré el valor de 2, ¿sí? Bueno, para eso nos sirve una variable static. Una variable static es una variable global que la pueden modificar todos los objetos que yo cree y se va a ir guardando, ¿no? El valor, el que la cambie, pues después al acceder a ella tendrá ese valor, el último que le asignaron, y que a lo mejor se lo cambió P1, si se lo cambia P2, pues también podremos ver ese valor. Si es una variable en donde tenemos P1, tenemos P2 y los dos pueden acceder a la variable static, modificarla, ¿sí? Pero a su vez ellos tienen su nombre, que es su variable que no es static, su curve, por acá tiene también P2 un nombre, tiene su curve, ¿sí? Y esta variable static, los dos la pueden modificar a través de un método que no es estático, ¿no? Aquí está, este no es static, la modifico y luego ya cómo recupero su valor de esta variable, pues tiene que ser con un método estático, ¿no? Que ese sí es getContador, que es de tipo static. Para eso sirve una variable estática. También la puedo decrementar, ¿no? Pero en lugar aquí a lo mejor de poner el método aumentar contador, pues sería decrementar contador y le resto 1. Y mis objetos tendrán que llamar esos métodos para que descuente o le decremente en 1. Y bueno, básicamente es eso. Los métodos estáticos, pues ya vimos que no necesito crear un objeto. Simplemente mi método que es estático, como este de aquí, simplemente como es estático, me voy para acá y yo accedo o lo llamo con el nombre de mi clase, que aquí está. GetContador es static, por lo tanto simplemente pongo nombre de mi clase, aquí está, punto, y mi nombre de mi método o mi método estático. Bueno, prácticamente eso sería ya aplicar la teoría en este ejemplo, en este ejercicio, y podemos ya realizar el ejercicio de los electrodomésticos. El electrodoméstico tendrá una variable static que se llama consumo total, que va agregando la potencia de cada objeto. Entonces cuando P1 manda llamar a encender, o cuando mi objeto, mi electrodoméstico 1, manda llamar al método encender, ¿sí? Encender va a ir y va a aumentar la variable static consumo total. Igual cuando apague lo decrementa, y eso bueno lo hará pues a través de sus métodos, como les decía, aquí es aumentar contador, en ese ejercicio será encender o apagar, ¿sí? Y listo. Bueno, nos vemos en un próximo video.